Estamos en el cementerio de Granada, en la parte exterior, en el que nos encontramos unas tapias, ¿no?, que son las que circundan todo el recinto histórico. Y este es un lugar que tiene mucha carga histórica, ¿no?, porque en la historia de la Guerra Civil Española pues fue uno de los puntos en los que se fusilaron a más gente, ¿no?, de todos los lugares que hubo de fusilamientos colectivos. En concreto, cerca de 4.000 personas, ¿no?, fueron asesinadas aquí. Y bueno, por desgracia, pues por eso es también un punto negro, ¿no?, de esa historia más reciente. Y en realidad esto es un lugar en que, aunque no lo parezca, ¿no?, porque no tiene ningún valor especial, pues está catalogado como un sitio de bien interés cultural, todo lo que son estas tapias, esos muros, por eso está aquí, allí aquella placa. Lo bonito es que en este lugar, aunque no había nada, todos los años familiares de las víctimas se reúnen aquí para hacer un homenaje a sus familiares desaparecidos, ¿no? Les traían flores, las colocaban al pie de los muros, y por eso también existía una voluntad política de que este lugar pues tuviera un poquito más de dignidad y se convirtiera como en un sitio de memoria, de recuerdo. Y la verdad es que a mí, cuando me encargaron este proyecto, no sabía muy bien qué había que hacer, ¿no?, porque en realidad la idea que ellos tenían era que se convirtiera como una especie de, lo llamaban monumento, ¿no?, pero a mí me parecía una cosa muy extraña que la memoria de unas personas pues se convirtiera al final en algo pétreo, en algo sólido, o en algo que fuera pues como muy ajeno, ¿no?, a lo que aquí había. El proyecto no podía tocar el muro, estaba completamente prohibido, porque al estar catalogado pues no se podía hacer ninguna intervención que se aproximara ni siquiera al muro. Entonces, pues analizando un poco el sitio, que bueno, es muy bonito, porque aunque está aquí el edificio del cementerio, pero, del tanatorio también, pero hay un tema paisajístico, como veis aquí de fondo, la colina, todo esto es la dehesa del Generalife, que sigue siendo territorio Alhambra, o sea, la Alhambra la tenemos muy cerquita. Entonces es un sitio pues que tiene mucha actividad deportiva, de gente que camina, que pasea, con lo cual parecía interesante que esta historia se convirtiera también en una historia de paisaje, ¿no?, que fuera un elemento que dialogara con el paisaje, que se constituyera como algo que no fuera un elemento discordante, sino que ayudara, o sea, fuera algo más de lo que está sucediendo aquí. Cuando yo llegué aquí empecé a ver cómo estaba configurado este sitio, y este muro, que también, este muro de piedra, también estaba construido. Entonces me parecía que el proyecto tenía que ser una intervención de mínimos elementos, pero de mucha carga simbólica al final, ¿no? Luego es verdad que tiene un tinte político muy fuerte, ¿no?, porque al final no deja de ser algo que promueven unos que quieren recordar a otros, ¿no? Pero yo intenté que el proyecto fuera más como al corazón de lo que estaba pasando, ¿no? Y es que en realidad aquí se habían matado 4.000 personas, me da igual quién y cómo, y que realmente los familiares necesitaban un lugar donde recordar a esas personas, en las cuales muchas veces no saben ni dónde están, ¿no? No saben nada. Y que esa idea de colocar flores al pie de una tapia se convirtiera en algo pues mucho más personal, ¿no? Lo mismo que cuando nosotros vamos al cementerio a recordar a nuestros familiares y llevamos flores, pues que ellos pudieran tener ese momento personal de recuerdo hacia sus seres queridos. Cuando me encargan el proyecto, la Asociación Granadina para la Memoria Histórica se pone en contacto conmigo y me facilitan un listado de 4.000 nombres, ¿no?, 4.000 personas que eran los que ellos tienen registrados, ¿no? Pero es verdad que había muchos de ellos, por ejemplo aquí, es bonito porque no solo tenían el nombre, sino tenían también el lugar de procedencia, la fecha en la que nacieron y los años con los que murieron, porque realmente el día exacto de la muerte pues no se conoce, ¿no? Entonces me parecía interesante que todos esos datos pudieran reflejarse, porque es lo que le da más identidad, ¿no?, a la persona. Entonces, trabajando con ellos también en ver eso, qué datos podían aparecer, a mí me parecía que podía ser interesante, como he dicho antes, que hubiera un registro más pormenorizado, ¿no? O sea, que no fuera Pepe Pérez, sino Pepe Pérez de Alendín y con tantos años, ¿no?, porque es lo que realmente localizaba a la persona. Y bueno, pues empecé a trabajar eso, el proyecto, como un elemento de paisaje, aprovechando este muro, que en ese momento estaba recientemente construido, que es un muro que acota la parata de Olivos, porque el terreno se iba. Pues la idea fue introducir un elemento que dialogara con el paisaje y que no lo cortara, sino que fuera un elemento con cierta transparencia,
para que el olivar siguiera estando presente, y también un elemento que, puesto que como el sol, como veis, lo tenemos ahora mismo, es por la mañana y está naciendo desde atrás, pudiera proyectar una sombra en el suelo que en algunos momentos del año incluso pudiera llegar a fundirse con el muro de la tapia. Es un muro en el que todavía quedan restos, ¿no?, de algunas de las balas, porque aunque se encala y se tapa, pues sigue escupiendo, ¿no?, sigue escupiendo ese material y siguen teniendo las huellas de las balas. Entonces era como un relato en el que la sombra se reúne con el muro y hay como un encuentro, ¿no?, del pasado y del presente que revive un poco a la gente. Entonces, la sombra forma parte también del proyecto en ese sentido, no es solo el elemento vertical, sino también el elemento proyectado que existe en el lugar. Y, y entonces la idea de la celosía pues nace simplemente de dibujar en el aire. La idea era dibujar en el aire o escribir en el aire los nombres de esas personas, los datos de esas personas, de forma que quedaran como dibujadas en el propio paisaje. Y por eso pues, se realizó con esta chapa. Esto es una chapa metálica maciza que con láser pues, está perforada y es la que va construyendo todos esos nombres. La idea es que, como veis, aquí hay una serie de flores, ¿no?, que es un elemento vivo con el paisaje, se convierte en un elemento en el que interactúan los familiares que vienen y colocan las flores al lado del nombre de la persona que quieren recordar. Estos huecos estaban pensados también no solo para rigidizar, sino para introducir pues, esos ramos de flores que componen, ¿no?, toda la celosía. Lo interesante yo creo que puede tener el proyecto, comentábamos para el futuro, ¿no?, o para como memoria, es que realmente que se aprenda un poco de estas cosas, ¿no?, que realmente se entienda cuál fue la dimensión de una acción bastante violenta, ¿no?, que sucedió aquí y en otros muchos sitios, y que bueno, se aprenda un poco de esto. Entonces el proyecto se quiere alinear, ¿no?, en esa memoria o en esa intención, no sé si casi didáctica o por lo menos reflexiva respecto a esto, ¿no?